Cuando crezca me casaré contigo, dijo la niña al millonario, y lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y claro, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene ahora te va a estremecer desde lo más profundo del corazón. En una majestuosa mansión, a las afueras de Madrid, rodeada de jardines impecables, fuentes de mármol y ventanales que reflejaban la luz dorada del amanecer. Allí vivía don Alejandro Valcárcel, uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos de España. Vestido siempre con trajes azul marino impecables y corbatas de seda dorada, era respetado y temido en el mundo de los negocios. Pero detrás de esa fachada fría y calculadora había un hombre con cicatrices en el alma. La pérdida de su esposa y de una hija en un accidente lo habían dejado marcado para siempre. Aquel día, mientras se paseaba por el extenso salón con columnas de mármol y cortinas de terciopelo, don Alejandro escuchó una vocecita inocente que lo llamaba desde el jardín. Al asomarse, vio a Lucía, una niña de apenas 7 años, hija de una de las empleadas domésticas que trabajaban en la casa. Ella jugaba con una muñeca desgastada, sentada en el césped fresco, mientras el sol iluminaba su cabello castaño trenzado. Lucía era diferente a todos en la mansión. No le importaban las riquezas, no conocía de ambiciones ni de títulos nobiliarios. Su única riqueza era su imaginación y la sonrisa que regalaba a quien se acercara. Siempre que veía a don Alejandro, corría hacia él con la confianza inocente de una niña que no conoce barreras sociales. Ese día, cuando el millonario se inclinó para preguntarle cómo estaba, ella levantó sus ojitos brillantes y le dijo con la mayor naturalidad: «Cuando yo crezca, me voy a casar contigo». La frase resonó como un eco extraño en aquel jardín perfecto. Don Alejandro quedó paralizado por un instante. No supo si reír, enojarse o simplemente ignorar lo que acababa de escuchar. Pero en el fondo de su ser, sintió que esas palabras inocentes despertaban fantasmas del pasado, recuerdos enterrados que había intentado olvidar. Los demás empleados que se encontraban cerca no pudieron contener la sorpresa. Una de las cocineras dejó caer una bandeja de plata de puro impacto y la estricta doña Mercedes, la gobernanta de la casa, frunció el ceño con severidad, murmurando que aquello era una falta de respeto. Pero Lucía, ajena a los murmullos, seguía sonriendo con dulzura. Ella no entendía el peso de sus palabras, ni la diferencia entre un juego infantil y una declaración imposible. Para ella, don Alejandro no era un millonario distante, sino el hombre bueno que siempre le regalaba caramelos cuando la veía en el jardín, el que alguna vez la había defendido cuando los hijos de otros empleados la humillaron por su ropa sencilla. Don Alejandro, recuperando la compostura, la miró fijamente. Sus ojos, que solían ser fríos y calculadores, por un instante se llenaron de ternura. Acarició el cabello de la niña y dijo en voz baja: «Lucía, hay cosas que nunca entenderás ahora, pero te prometo que siempre voy a cuidarte». Lo que él no sabía era que esa promesa inocente se convertiría en el centro de un escándalo que sacudiría los cimientos de su imperio, porque aquellas palabras, escuchadas por las personas equivocadas, serían distorsionadas, manipuladas y utilizadas en su contra. En lo más alto de la escalera de mármol, otra figura observaba la escena con gesto sombrío: Camila Valcárcel, sobrina del millonario, una joven elegante vestida de rojo intenso, conocida por su ambición desmedida y su odio hacia cualquiera que pudiera robarle la atención de su tío. Sus labios esbozaron una sonrisa venenosa. «Así que la mocosa cree que puede casarse con mi tío», susurró para sí. «Ya veremos cuánto dura esa ilusión». Ese fue el inicio de una tormenta.
Lo que comenzó como la inocencia de una niña que no entendía de clases sociales ni de prejuicios, pronto se transformaría en la chispa de una batalla por poder, amor y secretos familiares que nadie estaba preparado para enfrentar. Lucía no lo sabía, pero su frase se convertiría en un arma de doble filo. Por un lado, despertaría en don Alejandro sentimientos que creía muertos. Por el otro, generaría envidias, calumnias y conflictos que pondrían en riesgo no solo su futuro, sino también su vida. El eco de aquella frase inocente, "Cuando crezca me casaré contigo", seguía flotando en los pasillos de la mansión Valcárcel como un murmullo imposible de borrar. Aunque don Alejandro había sonreído y tratado de restarle importancia, su mente no lograba soltar aquellas palabras que le perforaban el corazón. Pero para entender la fuerza de esa conexión entre él y la niña, hay que mirar hacia atrás, hacia la vida de Lucía y el dolor escondido en el alma del propio millonario. Lucía había nacido en circunstancias duras. Su madre, Isabel Romero, era una mujer humilde que había trabajado como empleada doméstica en distintas casas de Madrid. Tras la muerte repentina de su esposo en un accidente laboral, Isabel se vio obligada a criar a su hija sola, sobreviviendo con lo poco que ganaba, limpiando pisos y cocinando para otros. La pequeña creció entre privaciones, pero con el amor inmenso de su madre, que hacía todo lo posible para que nunca le faltara una sonrisa. Cuando Isabel fue contratada en la mansión Valcárcel, se sintió como si la vida le hubiera regalado una segunda oportunidad. Aunque la gobernanta doña Mercedes la trataba con rigidez, Isabel soportaba en silencio, porque sabía que trabajar en esa casa significaba seguridad y un futuro mejor para Lucía. Cada mañana, madre e hija atravesaban los portones dorados de la finca y Lucía miraba fascinada los jardines interminables, los corredores de mármol y los techos adornados con frescos de ángeles. Para ella, aquel lugar no era simplemente una casa, era un palacio de cuentos de hadas. Desde la primera vez que Lucía vio a don Alejandro, algo cambió en su pequeño corazón. Él no la trataba como los demás señores ricos que solía ver de lejos. No había desprecio en su mirada, sino una especie de ternura oculta, como si reconociera en ella algo que los demás no podían ver. Y lo cierto es que así era. Los gestos de la niña, su sonrisa inocente y su manera de correr por los pasillos recordaban a Alejandro a su propia hija perdida, la que jamás había podido volver a abrazar. Por eso, aunque era un hombre reservado y severo, siempre encontraba un momento para detenerse cuando Lucía se cruzaba en su camino. Le regalaba caramelos escondidos en su bolsillo, le preguntaba por su muñeca favorita y, en más de una ocasión, la levantaba en brazos para mostrarle desde el balcón el horizonte de los jardines. Para él, aquello era un gesto simple. Para ella, era como tener un héroe que la protegía del mundo. Sin embargo, esa relación especial no pasaba desapercibida. Muchos empleados murmuraban a espaldas de Isabel, insinuando que su hija recibía demasiada atención del patrón. La gobernanta, siempre vigilante, no perdía la oportunidad de recordarle a Lucía que los ricos no se mezclan con los pobres y que debía mantener distancia. Pero la niña, con su inocencia intacta, nunca entendió de barreras sociales. Para ella, don Alejandro era simplemente el hombre bueno de la mansión. Una tarde, mientras jugaba en la cocina con un trozo de masa que le había dado una de las cocineras, Lucía escuchó una conversación que marcaría su destino. Dos de las criadas cuchicheaban cerca de la despensa. «Dicen que don Alejandro perdió a su hija en un accidente hace años», susurró una. «Sí, pobrecillo. Desde entonces vive con el corazón roto. ¿Pero has visto cómo mira a la niña Lucía? Como si la reconociera de algún lugar», respondió la otra. Lucía no entendió del todo, pero guardó esas palabras en su memoria.
Quizás por eso, un tiempo después, cuando corrió hacia él en el jardín y pronunció la frase que conmocionó a todos: «Cuando crezca, me casaré contigo», no lo hizo solo por ingenuidad infantil. En su pequeño corazón, ella ya había decidido que ese hombre merecía ser feliz otra vez, que merecía a alguien que lo acompañara y lo amara. Y en la lógica pura de una niña, ¿qué mejor forma de hacerlo que casándose con él cuando fuera grande? Mientras tanto, Isabel observaba la cercanía de su hija con el millonario con sentimientos encontrados. Por un lado, agradecía la bondad de don Alejandro. Por otro, temía que las malas lenguas convirtieran esa relación inocente en un arma contra ellas. Y no estaba equivocada. Porque en las sombras, Camila Valcárcel, la sobrina del millonario, había comenzado a trazar un plan para destruir a Lucía y a su madre. Camila siempre había envidiado la atención de su tío. Se consideraba la única heredera legítima y no soportaba la idea de que una niña pobre pudiera arrebatarle un lugar en su vida. A partir de aquel día, cada palabra de Lucía sería distorsionada, cada gesto sería usado en su contra. Y el rumor de que la hija de la criada quiere casarse con el millonario se convertiría en un veneno que correría como pólvora por los pasillos de la mansión. Esa noche, mientras Isabel arropaba a su hija en la pequeña habitación que compartían dentro de la finca, Lucía le dijo con una sonrisa soñadora: «Mamá, cuando yo sea grande, voy a casarme con don Alejandro para que nunca esté solo». Isabel sintió un nudo en la garganta. Acarició la frente de su hija y con la voz temblorosa respondió: «Hija, hay cosas que no puedes entender ahora. Solo prométeme que siempre serás valiente y que nunca dejarás que nadie te haga sentir menos que los demás». Lucía asintió, sin comprender la gravedad de esas palabras. Afuera, el viento soplaba fuerte entre los cipreses del jardín, como presagio de la tormenta que estaba por venir. Lo que ni Isabel ni su hija sabían era que detrás de la ternura de don Alejandro y de la inocencia de Lucía se escondía un secreto mucho más profundo, un lazo invisible que algún día saldría a la luz y que pondría el mundo entero de cabeza. La frase seguía retumbando en la mente de don Alejandro: «Cuando crezca, me casaré contigo». Eran palabras inocentes, sí, pero tenían el poder de arrancar cicatrices que él creía enterradas hacía años. Esa misma noche, encerrado en su despacho con paredes de roble y una chimenea que ardía sin descanso, el millonario abrió un cajón secreto y sacó una pequeña cajita de terciopelo azul. Dentro había una fotografía gastada por el tiempo. Una niña de cabello rizado y ojos oscuros de apenas 5 años, sonriendo con un vestido blanco. Era su hija, Marina Valcárcel. La había perdido en un trágico accidente automovilístico junto con su esposa, casi 10 años atrás. Desde entonces, Alejandro no volvió a ser el mismo. Su corazón se convirtió en piedra, sus negocios en su única obsesión, y la mansión en un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos. Por eso, cuando escuchó a Lucía pronunciar aquellas palabras, sintió un golpe en el alma. La mirada inocente de la niña le recordaba a Marina, tanto que a veces llegaba a confundir sus gestos, su sonrisa, incluso su manera de hablar. Aquello lo aterrorizaba y al mismo tiempo lo llenaba de un calor que había olvidado. Mientras tanto, en los corredores de la mansión, la frase de Lucía ya se había convertido en tema de conversación. Los empleados murmuraban en la cocina, en los establos, en la lavandería. ¿Escuchaste lo que dijo la hija de Isabel? Que se va a casar con don Alejandro cuando crezca, comentó una doncella con una mezcla de asombro y burla. Esa niña no sabe lo que dice, pero cuidado, la gente malintencionada podría tergiversarlo todo, respondió otra, mirando de reojo a la gobernanta. Y así fue. Doña Mercedes, siempre estricta, llevó el rumor directo a los oídos de quien más daño podía causar: Camila Valcárcel, la sobrina del millonario. Camila, vestida con un traje de seda rojo carmesí, escuchó la historia mientras bebía vino en una copa de cristal.
Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. «Perfecto», susurró. «Esa niña y su madre ya me molestaban. Ahora tengo la excusa ideal para ponerlas en su lugar». La joven sabía que Alejandro odiaba los escándalos y que cualquier mancha sobre su apellido podía ser utilizada para manipularlo. Así que, con la habilidad de una víbora, comenzó a difundir la versión distorsionada, que Isabel había instruido a su hija para conquistar al millonario, que buscaban seducirlo para quedarse con su fortuna. Las murmuraciones crecían como una sombra en los pasillos de la mansión. Algunos empleados empezaron a mirar a Lucía con desconfianza. Otros se atrevían a burlarse de ella, llamándola la futura esposa del patrón. La niña, sin comprender la crueldad de aquellas palabras, lloraba en silencio en los brazos de su madre. Isabel estaba desesperada. Sabía que los rumores podían costarle su empleo y el techo bajo el cual vivían. Intentó hablar con don Alejandro para aclarar las cosas, pero él estaba sumido en un conflicto interno. Debía creer en la inocencia de la niña o aceptar que quizá inconscientemente Isabel buscaba un beneficio. Su mente, marcada por las traiciones del pasado, oscilaba entre la ternura y la desconfianza. Y en ese vaivén emocional, Alejandro volvió a refugiarse en los recuerdos de Marina. Abrió el diario de su hija perdida y leyó una frase escrita con letras infantiles. «Papá, cuando yo crezca quiero casarme contigo, porque eres mi héroe». El millonario se derrumbó. Aquellas palabras eran casi idénticas a las que Lucía había pronunciado en el jardín. El destino parecía jugar con él, recordándole que su hija le había dicho lo mismo años atrás. Pero, ¿era posible que una simple coincidencia estuviera a punto de cambiarlo todo? ¿O existía un lazo oculto entre él y la niña que aún no lograba descifrar? Mientras las dudas lo atormentaban, Camila ponía en marcha un plan más oscuro. Convocó a algunos periodistas amigos suyos y les filtró una versión escandalosa de la historia. Si lograba que los periódicos insinuaran que el millonario tenía una relación impropia con la hija de una empleada, destruiría la reputación de Isabel y Lucía, y al mismo tiempo acorralaría a su tío para manipularlo a su favor. En la mansión, la tensión se volvía insoportable. Lucía ya no corría feliz por los jardines. Ahora se escondía en rincones oscuros, confundida por las burlas y los reproches. Isabel se debatía entre huir para proteger a su hija o quedarse a luchar por la dignidad que merecían. Y don Alejandro, atrapado entre la memoria de su hija muerta y el presente turbulento, comenzaba a sospechar que aquel encuentro con Lucía no era casualidad, sino parte de un destino que se empeñaba en repetir su historia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, enterrado en el pasado, existía un secreto capaz de explicarlo todo. Un secreto que relacionaba a Lucía con los Valcárcel de una manera tan profunda, que cuando saliera a la luz pondría el mundo entero de cabeza. La mansión Valcárcel amaneció diferente. Los portones de hierro forjado, que siempre permanecían cerrados y vigilados, ahora eran rodeados por curiosos y periodistas con cámaras y micrófonos. La noticia se había filtrado. La hija de una empleada asegura que se casará con el millonario Alejandro Valcárcel. Los titulares eran cada vez más crueles. Algunos periódicos sensacionalistas publicaban frases inventadas. Niña humilde conquista al magnate con ayuda de su madre. Escándalo en la familia Valcárcel. Para un hombre obsesionado con su reputación, aquello era una daga directa al corazón. Isabel, desesperada, intentaba mantener a Lucía lejos de los rumores. La niña, sin comprender la magnitud del escándalo, solo lloraba porque los demás la señalaban y se reían de ella. Sus pequeñas manos se aferraban al vestido de su madre mientras suplicaba: «Mamá, ¿por qué todos me odian ahora? Yo solo quería que don Alejandro sonriera». Isabel la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sabía que su hija era inocente,
Pero el mundo de los ricos no perdonaba errores ni malentendidos. En aquel universo de mármol y cristal, las palabras de una niña podían convertirse en un arma letal. Dentro de la mansión, el ambiente era asfixiante. Doña Mercedes, con su habitual severidad, aprovechaba la ocasión para presionar a don Alejandro. «Señor, debe poner fin a este escándalo de inmediato. Esa mujer y su hija deben marcharse antes de que su apellido quede manchado para siempre». Las palabras de la gobernanta resonaban como una sentencia, pero don Alejandro no respondió. En lugar de eso, caminó lentamente hasta el ventanal del gran salón, desde donde podía ver a los periodistas agolpados en la entrada. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba un conflicto feroz entre la razón y el corazón. En ese instante apareció Camila, impecable con un vestido rojo de seda. Sus labios pintados se curvaron en una sonrisa venenosa. «Tío, la solución es evidente», dijo con fingida dulzura. «Echa a esa mujer y a su hija. Yo me encargaré de que la prensa se calme. No dejes que una criada arruine lo que has construido toda tu vida». Alejandro la miró en silencio. Sabía que Camila siempre había sido calculadora y ambiciosa, pero esta vez la sentía más peligrosa que nunca. Sin embargo, parte de él temía que tuviera razón. Si no actuaba pronto, el apellido Valcárcel se vería arrastrado por el barro. Esa misma noche, Isabel fue llamada al despacho principal. Entró temblando, con la mirada baja, consciente de que podía ser el fin de todo. Don Alejandro estaba de pie junto al escritorio, con las manos apoyadas en el respaldo de un sillón. Su voz sonó grave, cargada de cansancio. «Isabel, los rumores están destruyendo mi nombre. No sé cómo empezó todo, pero debo pensar en mi familia y en mis negocios». Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se agitó mientras intentaba responder. «Señor, por favor, mi hija es inocente». Solo dijo una frase sin malicia. «Yo jamás permitiría que la usaran contra usted». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Alejandro bajó la mirada. Ver a Isabel suplicando despertaba en él un conflicto aún más profundo. Había algo en esa mujer que lo conmovía, una dignidad silenciosa, una fuerza oculta que lo hacía dudar de todo lo que había creído. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Lucía, con su muñeca en brazos, había entrado corriendo. Se lanzó hacia el millonario con los ojos llenos de lágrimas. «Don Alejandro, no me odie, por favor. Yo no quería hacerle daño. Yo solo quería que usted sonriera, porque cuando sonríe parece menos triste». El corazón del millonario se quebró en 1000 pedazos. Acarició la cabeza de la niña, incapaz de ocultar la emoción. No podía odiarla. No podía odiar a la única criatura que había logrado arrancarle una sonrisa sincera en tantos años. Pero afuera, la tormenta seguía creciendo. Al día siguiente, varios programas de televisión dedicaron segmentos enteros al escándalo. Panelistas y periodistas especulaban sin pudor, inventando historias sobre Isabel y Lucía. Algunos decían que Isabel planeaba casarse con el millonario usando a su hija como excusa. Otros aseguraban que había un plan secreto para quedarse con la herencia. La presión era insoportable. Alejandro comenzó a recibir llamadas de socios preocupados, de banqueros que le exigían explicaciones. Su apellido, sinónimo de poder y respeto, estaba siendo arrastrado por la duda y la burla. Esa noche, solo en la terraza de la mansión, Alejandro se enfrentó a sí mismo. ¿Qué era más importante? Proteger su nombre, aunque eso significara expulsar a la niña que le devolvía la vida, o defenderla, aun si eso lo hundía en un mar de críticas y escándalos. El viento soplaba fuerte entre las columnas, y en medio del silencio escuchó una voz interior, la de su hija Marina, diciendo en su memoria infantil: «Papá, cuando yo crezca quiero casarme contigo, porque eres mi héroe». Alejandro cerró los ojos con lágrimas contenidas.
El destino lo había puesto frente a la misma frase años después, en los labios de otra niña. Y ahora debía decidir si esta vez protegería lo que le quedaba de esperanza, o si dejaría que la sombra de su orgullo lo destruyera todo. La noche en la mansión Valcárcel parecía interminable. El escándalo seguía rugiendo afuera como un mar embravecido, mientras adentro el silencio pesaba como plomo. Lucía dormía abrazada a su muñeca en la pequeña habitación que compartía con su madre. Isabel, sentada al borde de la cama, miraba la luna por la ventana con un temor antiguo latiéndole en las manos. Sabía que el mundo podía arrancarle todo en un segundo. Ya había ocurrido antes. A esa misma hora, en su despacho, don Alejandro sostenía la foto desvaída de Marina, su hija perdida. La luz de la chimenea enfriaba y encendía la mirada del millonario en intervalos. Recordó otra vez la frase en el diario infantil: «Papá, cuando crezca quiero casarme contigo, porque eres mi héroe». Y tuvo una certeza que no entendió del todo. Lucía no era una coincidencia, era un mensaje del destino. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de trepar por los cipreses, un coche negro se detuvo en la entrada. De él descendió un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y una cicatriz discreta en la ceja. «Inspector Ortega, policía retirado», se presentó con voz grave. «Usted me contrató hace años, señor Valcárcel, para buscar a su hija». Alejandro lo miró como si viera a un fantasma. Ortega había sido el único en no cerrar el caso como tragedia sin rastro. Había seguido pistas imposibles hasta que el dolor del millonario interrumpió la investigación. Ahora regresaba con una carpeta gruesa y una promesa. «Encontré algo. En el salón de mármol, con los ventanales abriendo la mansión a una mañana de oro pálido, Ortega extendió fotos, recortes, informes médicos. El accidente de hace 10 años no fue tan claro como lo pintaron», dijo, golpeando con el índice un parte de ambulancia. «Hubo 2 menores derivados a distintos centros en el caos de aquella noche. Una de las fichas se perdió, hasta que descubrí un cambio de nombre en un hospital de Valencia, hecho por una monja para proteger a una niña con amnesia. Esa niña», elevó la vista, «era Marina». El corazón de Alejandro se detuvo. El crujido de la leña en la chimenea sonó como un trueno. La hermana Beatriz cuidó a la pequeña durante un tiempo. Más tarde, Marina fue acogida por una familia humilde. A los 17 años, Ortega dudó como si midiera cada palabra, quedó embarazada. Dio a luz en una clínica clandestina que jamás declaró el nacimiento. Murió al día siguiente por una hemorragia mal atendida. Su bebé fue entregado a una mujer que suplicó por ella como si fuera su propia sangre. Alejandro apretó el respaldo del sillón. Un dolor viejo, como un hierro candente, le atravesó la espalda. «¿El nombre de esa mujer?», preguntó con un hilo de voz. Ortega cerró la carpeta. Lo dijo sin adornos. «Isabel Romero». El mundo giró. Las piezas encajaron con violencia. La sonrisa de Lucía, sus ojos, la frase que repetía el eco del diario de Marina. Alejandro caminó hasta la ventana, buscando aire, pero lo único que encontró fueron sus manos temblando. Lucía era su nieta. Isabel, al ser llamada, entró al salón con el corazón en la garganta. Encontró a Alejandro de pie, a contraluz. A su lado, el inspector con la carpeta. Doña Mercedes husmeaba cerca, rígida. Camila brillaba en rojo, con esa sonrisa torcida que anunciaba veneno. «Isabel», dijo Alejandro más suave de lo que pretendía, «es hora de decir la verdad». Isabel tragó en seco. Llevaba años escondiendo una historia que no era suya, pero que se le había vuelto piel. Borró una lágrima con el dorso de la mano. «La verdad», empezó. «Es que prometí protegerla, señor. Prometí proteger a la hija de Marina». El salón se apretó como un puño. Camila dio un paso, fingiendo sorpresa. «¿Hija de Marina? ¿Qué teatro?», rió con un chasquido de lengua. «Esta mujer inventa cuentos para quedarse. ¿No ve, tío? Es perfecta. Ni rastro, ninguna prueba. Solo una historia conmovedora».
Hay pruebas, interrumpió Ortega sin levantar la voz. La monja Beatriz dejó cartas, la clínica, recibos falsificados, y hay algo más. Abrió un sobre pequeño. Dentro, una foto borrosa del hombro de una niña con una marca lunar en forma de media luna justo bajo la clavícula. Marina nació con esta marca. Lucía también la tiene. Isabel cerró los ojos, vencida por la memoria. Recordó la primera noche, el llanto de un bebé tibio y leve. Recordó a Marina, pálida, suplicándole con voz cortada que no dejara que se la llevaran como se la habían llevado a ella. Recordó la promesa hecha en una habitación clandestina. Será tu hija, cuídala. No dejes que el apellido que me arrancó me la quite a ella también. Hagan una prueba de ADN, apretó Camila, acercándose como una pantera. Si tanta certeza tienen, que la sangre hable. Mientras yo me ocuparé de que la prensa no convierta esta casa en circo. Si esas dos se van ahora mismo. El silencio rompió contra el mármol. Alejandro respiró hondo. Se volvió hacia Isabel, y por primera vez en años, su mirada no fue la de un patrón, sino la de un hombre al borde de recuperar una vida que creía muerta. No se van a ninguna parte, dijo con una calma que hizo temblar a Camila. La prueba se hará hoy. Y hasta entonces, Lucía no dará un solo paso fuera de esta casa sin mi permiso. La enfermera Rocío preparó el kit en la biblioteca, entre tomos antiguos y una luz tibia que parecía proteger el momento. Tomó muestras de saliva de Lucía, que miraba a su alrededor con curiosidad asustada, y de Alejandro. Isabel, de pie, apretaba el crucifijo diminuto que llevaba colgado al cuello. Camila observaba desde el pasillo con el móvil en la mano, ya redactando titulares como cuchillos. ¿Duele?, preguntó Lucía con la voz chiquita. Nada, mi vida, susurró Isabel sonriendo. Es como un juego, para que esta casa por fin entienda quién eres. Rocío selló los tubos, meticulosa. Ortega realizó una llamada. Un laboratorio de confianza enviaría resultados en horas. La urgencia del nombre Valcárcel abría puertas con la misma facilidad con que las cerraba. Mientras esperamos, Camila entró impaciente. Yo tengo una condición, que esa niña no aparezca en ningún lugar de la mansión donde la prensa pueda verla. Ni balcón, ni jardines, nada. ¿O prefieres, tío, que el mundo crea que estás montando una novela para lavar culpas? Alejandro la clavó con la mirada. No dijo nada, no hacía falta. Camila retrocedió un paso como herida por un rayo silencioso. Las horas siguientes se estiraron como un hilo infinito. En la cocina, el murmullo cambió de sabor. Ya no eran risas burlonas, sino miedo y expectativa. Doña Mercedes limpiaba la misma esquina del mesón desde hacía 20 minutos. Cada vez que alguien le hablaba, respondía con monosílabos torpes. Nadie quería admitirlo, pero algo había en Lucía que recordaba a la pequeña Marina de las fotos antiguas. La forma de girar la cabeza, la risa que se escapaba como campanas. En la habitación, Lucía dibujaba. Hizo un hombre con traje azul y una niña con trenzas de hilo. Los unió con un puente de colores. ¿Quiénes son?, preguntó Alejandro, inclinándose a su lado. Usted y yo, dijo ella, sin dudar. Pero no sé cómo se llama este puente. Isabel apretó los labios para no llorar. Alejandro le revolvió el cabello a Lucía con un gesto que era mitad delicadeza, mitad necesidad de no desmoronarse. Se llama familia, respondió, apenas audible. ¡Bi! El resultado llegó al atardecer, cuando el cielo encendía de naranja los cristales del salón. Ortega entró con el sobre sellado. Nadie respiró. Camila, de pie junto al piano, curvó una sonrisa de victoria antes de tiempo. Isabel apretó la mano de su hija. Alejandro parecía una estatua a punto de romperse. El inspector abrió el sobre. Leyó en silencio. Cuando levantó la vista, no era el rostro impasible del policía. Era el de un hombre que entiende que acaba de presenciar un milagro. Compatibilidad genética absoluta, anunció. Lucía es nieta biológica de Alejandro Valcárcel, hija de Marina.
El mundo estalló en silencio. No hubo gritos, solo lágrimas que por fin encontraban su cauce. Isabel cayó de rodillas temblando y Alejandro la sostuvo antes de que tocara el suelo. Lucía, sin comprender del todo, se abrazó a los dos como si supiera que aquella palabra, familia, acababa de anclarse para siempre. Camila, pálida, tardó en reaccionar. Luego, con una risa breve y cruel, intentó recomponerse. ¿Y qué?, escupió. Aunque sea su nieta, no cambia que yo soy la única preparada para este imperio. Una niña pobre no va a entrar a esta casa como heredera. No lo permitiré. Yo... Dio un paso hacia Alejandro. Puedo arreglar la prensa. Puedo domar esto si me escuchas. Pero si eliges a esa niña, te hundirás conmigo fuera. Alejandro se volvió despacio, y la voz que usó no fue la del empresario acorralado por bancos y titulares, sino la del hombre que recuperó su nombre en el espejo. No necesito que domes nada, Camila. Lo que necesito es hacer lo correcto, y lo correcto es proteger a mi nieta, honrar a mi hija y agradecer a la mujer que la salvó. Camila apretó los puños. Sus ojos, dos carbones encendidos, se clavaron en Isabel. Esto no termina aquí. No, dijo Isabel alzando la cabeza por primera vez sin miedo. Aquí empieza. Esa noche, Alejandro ordenó cerrar las rejas a la prensa y emitió un comunicado breve. La menor Lucía es miembro de mi familia. Pido respeto, pero el verdadero enfrentamiento sería al amanecer, frente a todos, dentro de la mansión. Porque Camila, herida en su orgullo, había convocado a los empleados para una aclaración final, dispuesta a revelar documentos adulterados, mentiras, cualquier cosa para desacreditar a Isabel y a la niña. Alejandro lo supo por Ortega. Asintió con calma. Miró a Lucía dormida, a Isabel en la penumbra, y entonces se permitió sonreír por primera vez en 10 años. Mañana, dijo, el apellido Valcárcel recupera su historia. La llama de la chimenea bailó como si entendiera el juramento. Manchen. Al filo de la madrugada, cuando Madrid era un susurro, Isabel bajó sola al jardín. El mármol devolvía la luna como un lago sólido. Llevó una mano al crucifijo. «Perdóname, Marina», murmuró. «Guardé tu secreto tanto como pude. Tu hija está a salvo. Con su abuelo no voy a huir nunca más». Detrás de ella, sin hacer ruido, Alejandro se detuvo a una distancia prudente. No dijo nada. No hacía falta. A veces las promesas son más fuertes cuando se pronuncian en silencio. Al amanecer, las puertas del salón se abrirían para el clímax. La verdad contra la ambición, la sangre contra la mentira, el amor, por fin, contra el miedo. El amanecer bañaba la mansión en un resplandor dorado, pero dentro de las paredes de mármol se respiraba un aire de tormenta. Los empleados habían sido convocados al gran salón por Camila Valcárcel, quien, vestida con un traje rojo encendido, estaba decidida a dar su golpe final. De pie frente al piano de cola, Camila sostenía un fajo de papeles. Su mirada, afilada como un puñal, recorría los rostros expectantes de cocineros, mucamas, jardineros. Todos aguardaban, tensos, el desenlace de aquel escándalo que había sacudido la casa. «Queridos», empezó fingiendo solemnidad, «esta mansión siempre ha sido símbolo de honor y prestigio, pero últimamente», pausó dejando que el veneno se filtrara, «hemos sido manchados por rumores de lo más vergonzosos. Una niña insolente, hija de una criada, proclamando matrimonio con nuestro señor. Una farsa, y para colmo, ahora quieren hacernos creer que esa niña es parte de la familia Valcárcel». Un murmullo recorrió la sala. Los empleados se miraban entre sí confundidos, divididos entre la lealtad y la duda. De pronto, las enormes puertas de madera se abrieron con estruendo. Alejandro Valcárcel entró, imponente en su traje azul marino y corbata dorada, seguido por Isabel y la pequeña Lucía que se aferraba a la mano de su madre. Tras ellos venía el inspector Ortega con un sobre cerrado. El millonario avanzó hasta el centro del salón. Su voz, profunda y firme, cortó el aire.
Basta de mentiras. Basta de manipulación. Hoy hablará la verdad. Se volvió hacia el inspector, quien alzó el sobre. El resultado del análisis genético es claro, anunció. Lucía es nieta biológica de Alejandro Valcárcel, hija de su difunta Marina. El murmullo se transformó en un clamor ahogado. Algunos empleados se llevaron las manos a la boca. Otros dejaron escapar lágrimas. El parecido entre la niña y la hija perdida del patrón ahora resultaba innegable. Camila palideció, pero intentó recomponerse. «¿Y qué importa la sangre?», escupió. «No tiene educación, no tiene estatus, no puede ser una Valcárcel». Alejandro la encaró con un gesto que nadie se atrevió a desafiar. «El honor de esta casa no está en los títulos ni en las riquezas, Camila. Está en la verdad, en la lealtad y en la familia. Tú lo olvidaste hace mucho». Se arrodilló frente a Lucía, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Tomó sus manitas con ternura. «Hija de mi hija, mi nieta, desde hoy nada ni nadie te hará sentir menos. Llevas mi sangre, pero más que eso, llevas la sonrisa que me devolvió la vida». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Nunca había esperado reconocimiento, solo protección para la niña. Pero ahora veía a su hija erguirse como heredera legítima, amparada por el hombre más poderoso de Madrid. Camila, derrotada, arrojó los papeles al suelo y salió del salón con pasos furiosos. Nadie la siguió. Los empleados, uno a uno, se inclinaron en señal de respeto hacia Lucía y su madre. El millonario se volvió hacia ellos. «Desde hoy, Lucía será reconocida como Valcárcel. Y que quede claro, esta casa no tolerará más burlas, ni abusos, ni humillaciones. El apellido que alguna vez fue símbolo de dolor, vuelve a ser símbolo de amor y justicia». El aplauso fue espontáneo, primero tímido, luego ensordecedor. Isabel abrazó a su hija y Alejandro, con los ojos húmedos, las rodeó a ambas con sus brazos. Por primera vez en muchos años, la mansión no parecía un mausoleo, sino un hogar. Desde esa noche, cuando el silencio regresó, Lucía se sentó en el regazo de su abuelo. Con su inocencia intacta, repitió la frase que había iniciado todo. «Abuelo, cuando yo crezca quiero casarme contigo». Alejandro sonrió con ternura y acarició su cabello. «No, pequeña, cuando crezcas tendrás tu propia vida, pero siempre tendrás mi amor. Eso es lo que de verdad importa». Lucía asintió, feliz. No comprendía del todo, pero intuía que, de algún modo, había cumplido su misión, devolverle la sonrisa a aquel hombre solitario.